Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, les damos la bienvenida a sus hermanos Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Sean todos bienvenidos. Saludos. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por tu bondad y bendiciones. Y ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra, pedimos una vez más que tu presencia nos acompañe, que tu espíritu nos ilumine y que ese mismo espíritu nos capacite, no solamente para comprender tu palabra, sino para poder vivir de acuerdo con ella. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. La lección del día de hoy se titula Ritual y Sacrificios. Y vamos a comenzar leyendo en Hebreos capítulo 4, Levítico capítulo 4, versículos del 32 al 35. Voy a leer el versículo 32. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Muy bien, aquí vemos detalladamente un proceso por el cual los israelitas debían traer cierto tipo de ofrenda, la forma en que se debía ofrecer esa ofrenda y todos los pasos a seguir. ¿Cuál es la lección para nosotros, ya que nosotros no ofrecemos sacrificios? Esto es como una receta de ingredientes que ya no están disponibles. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, recuerda que ayer hablábamos de los tipos y los antitipos. Tipos son ejemplos de realidades mayores que pues, llegarían en un futuro. Y el santuario y todos sus servicios eran tipos del ministerio de Cristo, de lo que Jesús iba a hacer. Y vimos también ayer que todos los elementos del santuario, el agua, el cordero, la sangre, el fuego, todo el pan de la propiciación, todo esto simbolizaba a Cristo. Cristo era tanto la víctima, el cordero, como el sacerdote. Así que en este pasaje de Levíticos capítulo 4, versos 32 al 35, vemos lo que el sacerdote hacía. El pecador confesaba su pecado sobre la cabeza del animal y le tocaba al propio pecador tener que degollar el animal. Ahora imagínate, Mariel, cuán difícil debía ser esto para la persona, ¿no? Un animalito inocente, tú hiciste algo y por tu culpa un inocente tiene que morir. Y tienes tú que sacrificarlo con tu propia mano. Obviamente el ritual estaba diseñado para que el pecador entendiera la enormidad del peso del pecado. Luego el acto de que el sacerdote tomase de esa sangre y la asperjara sobre los cuernos del altar, estaba hablándonos de que, o nos habla, de que la sangre es necesaria para la remisión de nuestros pecados, ¿no? Luego Pablo en Hebreo dice exactamente lo mismo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que entonces, todo este ritual, todo este proceso que el sacerdote hacía junto al pecador, porque el pecador no podía irse de allí, no podía decir, bueno, aquí traje el condorito y me voy. No, él tenía que estar allí, él tenía que ver todo lo que pasaba, él tenía que entender todo, porque no era hasta que la ofrenda era quemada sobre el altar y se quemaba completo ese cordero. Se le removía la grasa, como dice acá, pero entonces se quemaba
el animal en su totalidad, no era como otras ofrendas. Había una sola pequeña porción que el sacerdote tenía que ingerir, como un símbolo de que el sacerdote tomaba sobre sí mismo el pecado. Y la expresión de la sangre era que ese pecado era simbólicamente transferido al santuario. Todo representativo de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no es cierto? Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y ahora esos pecados son transferidos a través de su ministerio en el santuario celestial y ahora están siendo expiados para que finalmente puedan ser borrados de del libro de memorias, ¿no? De nuestra cuenta en el cielo, pudiéramos decir. Récord. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplica este conocimiento acerca del ritual del sacrificio y la manera en que tomaba lugar cuando nosotros hablamos hoy acerca de cómo nosotros somos redimidos o somos salvos a través de la gracia y no a través de las obras? Sí, lamentablemente algunos cristianos tienen la idea equivocada de que en los tiempos del Antiguo Testamento la salvación era por obras y que fue solo después de la cruz que la salvación es por gracia. La salvación siempre ha sido por gracia, porque todo este ritual apuntaba hacia una realidad que vendría más adelante y esa realidad es Cristo. Eran sombras y figuras de lo que iba a venir y ese que iba a venir fue Cristo y su sacrificio por nosotros. Así que la salvación ha sido siempre y siempre será por gracia. El otro asunto es el asunto de las obras. Hay personas que también lamentablemente tienen la idea equivocada de que la salvación es por gracia y obras, es por fe y obras. No, la salvación es solo por gracia. El perdón se ofrece solo a través del sacrificio del Cordero y ese Cordero es Cristo Jesús. Lo que se hacía era simplemente un ritual para simbolizar el sacrificio de Cristo Jesús. No era porque tú tenías que hacer esto para ganar el favor de Dios. Es decir, nosotros no podemos añadirle nada a lo que ya Cristo hizo. Si obramos, si obedecemos, no es para añadirle nada a nuestra salvación, es por gratitud, por gozo acerca de nuestra salvación, pero no le podemos añadir nada a lo que Cristo hizo. Yo no sé, a mí me parece que es una herejía pensar así, que podemos añadirle algo a lo que Cristo hizo. ¿Cómo es posible que seres humanos podamos añadirle algo a lo que hizo el propio Dios hecho carne, sacrificado por nosotros? El sacrificio perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Encontrar este balance de soy salvo por gracia y las obras, ¿cómo le hago? Las obras son solo testimonios de nuestra salvación, ¿no? Las obras testifican de lo que ha sucedido, ¿no? Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Fíjense que no son para que la gente nos glorifique a nosotros, nos dé alabanza a nosotros, no son para que nosotros seamos salvos, sino para que esas obras buenas que de vez en cuando podamos hacer, porque realmente ninguno de nosotros es perfecto, pero esa obediencia lo que hace es traer un testimonio a la gente, testifica ante el mundo de que hemos sido salvos por el poder de Cristo Jesús obrando en nuestra vida, que el Espíritu Santo ha hecho una transformación en nuestro corazón y que aunque no somos perfectos, tratamos con el poder del Espíritu Santo de vivir una vida que esté en armonía con los principios y preceptos del cielo. No somos perfectos, fallamos, pero como dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y así nosotros llegamos a ser reflectores del amor de Dios que transforma vidas y que así como Él obra en nosotros, puede obrar en otros, donde todos alcanzamos ese lugar tan especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, amigos, hemos llegado al final del día de hoy y les invitamos a que nos acompañen mañana para continuar el estudio. Hasta entonces, bendiciones.